Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de React en el que estamos viendo cómo crear escenas y navegar entre escenas. Así que, después de haber creado la primera escena en el vídeo anterior y de haber recalculado el tamaño de la misma, vamos a crear en este vídeo las escenas 2 y 3 a las que nos tiene que llevar esta especie de historia interactiva, dependiendo de dónde hagamos clic con el ratón. Y vamos a crear también las zonas interactivas. Si recordáis, tenemos dos imágenes. Bueno, pues vamos a crear una zona interactiva en una imagen, otra zona interactiva en la segunda imagen, y haciendo clic en cada una de estas zonas interactivas nos tiene que llevar nuestra aplicación React a la escena 2 y a la escena 3. Así que vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos la aplicación tal y como la dejamos en el vídeo anterior. Se trata de crear pues una zona interactiva aquí, otra aquí, por ejemplo, en puntos aleatorios de la imagen. Y haciendo clic en cada una de estas zonas interactivas que nos lleve, ¿no?, a una imagen en grande de esta que tengo aquí a la izquierda, que será una segunda escena, y a otra imagen en grande, que será otra escena de la imagen que tenemos en la parte derecha. Así que, bueno, pues aquí tenemos los tres archivos principales de la aplicación React en los que estamos trabajando. myjson.js, el archivo principal, y el stylet. Entonces, vamos a comenzar por centrarnos en myjson.js, porque aquí tengo el array de objetos que construía la primera escena, la única que tenemos. Es decir, este array de objetos construye esta escena. Le da título, le da nombre al fondo, le da una descripción y establece unas zonas interactivas cuyos valores X, Y, ancho y alto pues puse aquí al azar, que nos tienen que llevar a una segunda escena que tenemos que llamar playa y a una tercera escena que tenemos que llamar montaña. Pero claro, para que nos lleve a esas escenas, primero tenemos que crearlas. ¿Y dónde las vamos a crear? Pues dentro del array. Recordar que el array comienza aquí en este corchete y termina aquí. El primer objeto que construye esta única escena que tenemos, nuestra escena principal, comienza en esta llave y se cierra en esta llave. Corresponden estas llaves de apertura y cierre al objeto, el cual tiene aquí pues sus propiedades y el valor de las propiedades. Bueno, pues para copiar lo menos posible, para escribir lo menos posible, quiero decir, porque copiar es precisamente lo que voy a hacer. Voy a copiar todo este objeto, control C, y a continuación del mismo, una coma, y luego pues aquí debajo, por ejemplo, control V, una coma y control V. Lo único que he hecho ha sido repetir el mismo objeto que tengo dos veces más, y así escribo lo menos posible. Estos dos objetos, de momento, no van a tener zonas interactivas, porque no me van a llevar a ningún sitio. Es decir, este sí va a tener dos zonas interactivas, pero cuando lleguemos a esta escena, esa escena de momento no va a tener zonas interactivas. Y esta otra escena tampoco. Así que como no van a tener zonas interactivas, de estas copias que acabo de realizar, la propiedad zonas no la voy a eliminar, pero sí que voy a eliminar los valores que tengo en esa propiedad zonas. Así, bueno, pues hacemos más breve el código. Que en un futuro queremos seguir el cuento más hacia adelante con otras escenas, 4, 5, 6 escenas, pues volveremos a poner las zonas. Y ahora pues cambio los valores, ¿no? Es decir, el título de la segunda escena pues ya no va a ser principal, sino que va a ser playa. Y el fondo pues lo va a rescatar de playa, que por cierto, si lo va a rescatar de aquí, tengo que importarlo y darle ese nombre. Lo mismo que hicimos con principal, si recordáis, importamos la imagen principal y llamamos a esa imagen principal y gracias a eso la podemos utilizar aquí en el fondo. Si quiero repetir el proceso con playa y con montaña, tengo que hacer lo mismo para importar la imagen de la playa, que la tengo por aquí, y la imagen de la montaña. Y ojo, porque estas imágenes, al menos en mi caso, terminan con extensión JPEG, no JPG. Hay que tener cuidado con eso. Lo digo porque voy a hacer lo siguiente. Para escribir lo menos posible, nuevamente, control C, control V, control V. Y aquí a este, pues en vez de principal, le voy a llamar efectivamente playa. Y la imagen que tenemos que rescatar, pues la tenemos en IMG-S, pero se llama playa.jpeg en mi caso. Vosotros, pues las imágenes que tengáis. Si estáis trabajando con las mías, pues tendréis que tener esto en cuenta. Y a esta la voy a llamar montaña. Montaña, y la imagen que vamos a importar pues va a ser montaña, la tengo aquí, ¿no? Sí, montaña JPEG. O sea que igualmente aquí le cambiamos la extensión. Hecho esto, ahora ya sí podemos utilizarlas en nuestros nuevos objetos, ¿no? La descripción de esta segunda escena, pues cualquier cosa, simplemente para ver después la diferencia cuando ejecutamos la aplicación. Voy a poner, por ejemplo, estamos en la playa y aquí, pues evidentemente, el título va a ser montaña y la imagen que vamos a cargar como fondo va a ser la que acabamos de importar, montaña. En cuanto al texto,
Pues os lo podéis imaginar, estamos en la montaña. Soy poco original. Ahí está. Y bueno, con esto ya guardamos cambios. El array de objetos en el JSON, para poder utilizar estos objetos y construir las escenas, ya lo tenemos. De este archivo de momento nos vamos a olvidar. Siguiente paso, la creación de las zonas interactivas. Esas zonas rojas en las que vamos a poder hacer clic. ¿Cómo creamos esas zonas interactivas? Bueno, pues lo vamos a hacer desde Stylet.js, creando un componente React que vamos a cargar desde aquí, desde Stylet.js, ¿no? Igual que hemos creado un componente React que hemos llamado escena, con sus características, ancho, alto, la imagen de fondo, que, como podéis ver, rescatamos todos estos valores de myjson.js. Pues vamos a hacer lo mismo con las zonas interactivas. Así que nos situamos a continuación del componente React anterior y creamos el nuevo. Así que sport_const, ¿cómo llamar a esto? En React, por convención, por lo menos por lo que he ido yo viendo con el tiempo por ahí, a estas zonas interactivas se les suele denominar doors, que es como puertas en inglés, ¿no? Se les suele denominar así, aunque las puedes llamar como quieras. Pero bueno, por seguir un poco con la convención, pues voy a llamar a este componente React door, ¿no? Y lo construimos. Así que stylet.div, porque estos cuadrados rojos, estas zonas interactivas, van a ser contenedores div que se van a posicionar de forma absoluta, hablando en términos de CSS, dentro de nuestra aplicación. Así que aquí pues abrimos comilla, cerramos comilla para que nos permita escribir varias líneas de texto de código y comenzamos con el CSS. La posición va a ser absolute para que la podamos colocar donde queramos, con las coordenadas que le pasemos a este componente. Y las coordenadas, ¿cómo se las vamos a pasar? Pues desde el archivo JSON. Recordad que en el archivo JSON estamos construyendo concretamente esto. En la primera escena tenemos aquí esas zonas interactivas y tienen posicionamiento en el eje de las X, posicionamiento en el eje de las Y y luego un ancho y un alto. Es decir, X e Y lo que marca es la coordenada exacta dentro de la escena donde se va a comenzar a dibujar ese componente. El ancho marca el ancho y el alto. El alto, pues si es un 48,55, pues yo qué sé, puede quedar algo así. Por ejemplo, ¿no? O no tan así, quizás así. Pero bueno, recordad también que luego la escena le hemos modificado en el vídeo anterior las dimensiones y la hemos hecho apaisada. Y lo mismo con la otra zona interactiva, con la zona interactiva de la montaña. Y fijaos que hay una propiedad dentro de estas zonas interactivas que llamo destino, la cual pues la primera me lleva a una escena llamada playa, que la he construido hace un instante, y la segunda zona interactiva me lleva como destino a la otra escena que he llamado montaña, ¿no? Entonces tenemos que cargar toda esta información en nuestro archivo stylet. Así que vamos a comenzar por cargar el posicionamiento izquierdo dentro de este div. Los div en CSS hay que indicarles un left, un top, un width y un height para establecer las dimensiones de ese div, ¿no? Entonces el left, el posicionamiento, lo vamos a cargar pues utilizando $, abrimos llave, y aquí pues abrimos paréntesis. Dentro de los paréntesis abrimos nuevamente llave y a esta variable la vamos a llamar, por ejemplo, data. Y aquí, utilizando el arrow function, pues esto lo cargamos desde data.x. Es decir, lo cargamos de este valor. Con esto ya hemos establecido el left. Ahora tenemos que establecer el top y el top lo vamos a cargar de ahí, del valor i. Luego el width de aquí y el height de aquí. Así que vamos con todo ello. Aquí tenemos que especificar porcentaje. En lugar de trabajar con valores absolutos, entonces con esto le estoy diciendo que lo coloque, a ver, si la X valía 15, lo que le estoy diciendo realmente con esta instrucción es que coloca el borde izquierdo de este door, de este componente, a un 15% del ancho del contenedor padre, medido desde el borde izquierdo de ese contenedor. Es decir, si por ejemplo la escena mide 1000 píxeles de ancho, que no es, pero bueno, para que lo tengamos en números redondos y lo entendáis, un 15% sería 150 píxeles, con lo cual el borde izquierdo del door empieza en 150 píxeles del borde izquierdo de la escena, ¿no? E igual para top. Puedes utilizar valores absolutos, pero con esto te aseguras de que sea un poco más responsive, ¿no? Es decir, que si cambiamos las dimensiones de la escena por el motivo que sea, pues siempre va a comenzar en el mismo punto. Bueno, pues hacemos lo mismo para el top. Así que aquí voy a copiar esta instrucción. Bueno, aquí iría un punto y coma al final, que ya me lo iba a comer. Pegamos la instrucción y aquí pues cambiamos el left por un top, por la propiedad CSS top.
Y aquí pues igual, data, pero aquí tiene que coger el valor de la i, del eje de las i's. Y aquí nuevamente punto y coma. Vamos a hacer control V otra vez. Y en este caso pues tenemos que trabajar con el ancho y con el alto. Y vamos a trabajar también con porcentajes por el mismo motivo. Por si cambiamos en un futuro el tamaño de la escena, pues que sea responsive y se adapte a ese tamaño. Recordar que el ancho lo tenemos en una propiedad que se llama ancho y el alto en otra que se llama alto. Así que aquí tiene que coger esta información de data.ancho, que es como se llama la propiedad. Y mira, voy a copiar con el punto y coma incluido. Voy a copiar esta instrucción, control C, y la pegamos para el height. Así que aquí la propiedad tiene que ser height, y tiene que coger esta información de data.height. ¿Lo he escrito bien? No, no lo he escrito bien. Ahora sí. Y bueno, con esto ya digamos que estaría construido. Hay que hacerlo visible, porque por defecto los contenedores son invisibles. Funcionan, pero son invisibles. Y si recordáis, en el resultado final, yo quería ver con un borde rojo, pues como lo estoy pintando ahora mismo, más o menos, ¿no? ¿Dónde está esa zona interactiva? Para verla. Vamos a dárselo con CSS. Para que este contenedor div que estamos construyendo tenga borde rojo, pues propiedad CSS border, para empezar de un píxel sólido. Si queréis ponerle líneas discontinuas, cambiar este solid por un dotted, que también queda chulo. Pero bueno, así queda bien y de color rojo. Esto ya va en gustos. Y luego, para que al pasar el ratón por encima de esa zona interactiva, el cursor tome forma de mano y el usuario sepa que puede hacer clic ahí, lo hacemos eso con la propiedad CSS cursor y el valor pointer. Cursor pointer. Entonces, si tenemos aquí la zona interactiva dibujada, si no pusiéramos esta instrucción, al pasar el ratón por encima, la forma del ratón, la forma de flecha que tiene el ratón, el puntero, quiero decir, del ratón, no cambiaría. Entonces el usuario a lo mejor no se da cuenta de que puede hacer clic ahí. Utilizando esta propiedad, al pasar el puntero por encima de la zona interactiva, este se transforma en la típica mano de vínculo y el usuario pues ya sabe que ahí puede hacer clic. Entonces con esto ya hemos construido, guardo cambios. Si no me he equivocado en ningún lado, que espero que no, hemos construido el componente React que va a construir las zonas interactivas. Bueno, pues llega el momento de cargar estas zonas interactivas, así que nos vamos a nuestro archivo principal y lo primero que tenemos que hacer es importar de Stylet el componente que acabamos de crear para poderlo utilizar. Lo hemos llamado Door, o lo he llamado yo, así que aquí, junto con escena, importamos también Door y ahora ya nos vamos al return y una vez que nos devuelve la escena, sobre la escena tengo que dibujar, o mejor dicho, están dibujadas ya. Lo que tengo que hacer es utilizar estos doors del Stylet. Así que mirar, voy a poner todo el código primero y una vez que tenga todo el código puesto lo voy a explicar línea a línea. De momento voy a meter la descripción de la escena en un párrafo. Bueno, esto simplemente es para organizarlo un poco mejor. Así que aquí etiqueta P que se cierra. Y después de haber metido esto, pues como digo, escribo el código y lo explico ahora después. Aquí abriríamos llave y le diría que la escena actual pues tiene una propiedad que se llama zonas. En el JSON están, y para recorrer esas zonas solamente son dos, pero podríamos crear muchas más. Entonces lo que tenemos que hacer es recorrer este array, porque es un array, es decir, zonas es un array cuyo corchete se abre aquí y se cierra aquí. Este array ¿qué tiene? Tiene dos objetos, y esos objetos son las zonas interactivas. Tengo que recorrer este array desde el primer objeto hasta el último, son solo dos, pero tengo que recorrerlo, y para eso tenemos una función que es la función map de JavaScript. Entonces, para este array zonas, me utilizas la función map con el objetivo de recorrer ese array. El map tiene un paréntesis que se abre y un paréntesis que se cierra. He dicho que lo iba a explicar después de escribirlo y como siempre lo estoy explicando mientras lo escribo. Bueno, pues aquí lo voy a escribir y después os lo comento. Vamos a decirle como primer argumento zona, como segundo el valor que va tomando i, y aquí pues un arrow function en el cual pues me tiene que devolver un door, cuyo key tiene que ser igual al valor que va tomando la i para que me vaya devolviendo una puerta, una zona interactiva, otra, y además esto tiene que responder al clic del ratón, así que evento clic para cada zona interactiva, bien escrito eso sí, y aquí pues este onClick se abre, onClick igual abrimos llave, se cierra la llave del onClick. ¿Y qué tiene que hacer cuando hacemos clic? Pues nuevamente aquí un arrow function en el cual me tiene que llevar
a la escena en la que haya clicado. Y para ello utilizamos el set escena actual que creamos en el vídeo anterior, que lo tenemos por ahí arriba, para que obtenga la escena por nombre, que también lo construimos en el vídeo anterior, y me lleve pues a esa escena, es decir, zona.destino, la propiedad destino de la zona interactiva. Aquí cerraríamos dos paréntesis, se cerraría la llave. Este paréntesis y esta llave están repetidos porque son estos de aquí. Me los ha puesto ahora él dos veces, así que estos dos sobrarían. Ojo, cuidado con las llaves, ¿eh? Y aquí le tenemos que decir data igual, abrimos la llave y esto sería la zona concreta en la que estoy. Se cerraría el corchete y se cerraría el door. Me está marcando aquí error, así que algún paréntesis o alguna historia... Bueno, aquí la llave esta creo que se me ha olvidado. Llave, ahora... No, me sigue marcando error. Hay algo que tengo aquí mal cerrado, vamos a mirarlo. A ver... este paréntesis es este, hasta aquí bien. Este es la llave de arriba del objeto. Y esta llave se abre y se cierra aquí. El paréntesis del map, me da que va a ser esto, porque aquí no cierro el paréntesis porque este paréntesis corresponde a este y este corresponde a este. Con lo cual, este paréntesis de aquí no lo cierro nunca. Y creo que debería de cerrarlo justo antes de esta llave. Bueno, ha habido ahí un pequeño galimatías con los paréntesis y las llaves que va abriendo y cerrando Visual Studio Code. Voy a guardar cambios por si acaso, pero creo que ahora mismo está bien. Bien, en definitiva, en la escena en la que nos encontramos, que es la primera escena, tenemos este array zonas que estamos recorriendo con un map. Entonces, fijaos en el JSON. En la escena donde nos encontramos, tenemos el array zonas, se abre array, se cierra arrays, el cual vamos a recorrer con map. Es como si lo recorriésemos, no exactamente igual, pero parecido a cómo recorrerlo con un bucle for. Entonces, en el momento de recorrerlo, necesitamos una variable contador que controle pues qué objeto dentro de este array, porque es un array que tiene dos objetos. Este, que pertenece a la primera zona interactiva, y este, que pertenece a la segunda zona interactiva. Entonces, para recorrer ese array, necesito un contador que yo he llamado i, para saber si estamos recorriendo este o si estamos recorriendo este otro. Y es lo que hemos hecho aquí. Le estoy diciendo que vamos a mapear zona, contador y una row function para que me devuelva un componente React para cada una de esas zonas que estamos recorriendo. Es decir, recorremos la primera zona o zona i igual a 1, como lo queráis ver, y para esa zona me devuelves un componente React que hemos llamado door y que hemos construido antes en Style.js. Está construido completamente aquí el componente React. Pues me devuelves ese componente, pero que corresponda a la primera zona cuando estamos recorriendo el array y hemos comenzado a recorrerlo. Y además, esa zona interactiva va a responder al evento onClick. Cuando hagamos clic con el ratón, lo que tiene que hacer es llamar a set escena actual, que lo tenemos del vídeo anterior, concretamente aquí. Es decir, para poder cambiar la escena actual, set escena actual, y un useState, de los que ya hemos visto anteriormente en el curso, ¿no? Entonces aquí utilizamos el set escena actual y luego tenemos la función obtener escena por nombre, que también la construimos con esta línea de código que tenemos aquí, en la parte de arriba del script, ¿no? Del archivo principal. Lo llamamos así, lo podíamos haber llamado como quisiéramos, ¿no? Y aquí lo que hacía pues era encontrar ese objeto con el nombre correspondiente, encontrar la escena. Así que, bueno, pues con esto le estamos diciendo que cambie escena. ¿Y a qué escena tienes que cambiar? Pues a la que te indique en destino, dentro de zona. Es decir, aquí, dentro de zona, pues te estoy indicando el destino, este y este. Y me cargas, en definitiva, la zona en la que he hecho clic. Es decir, si he hecho clic en montaña, pues me cargas... Aquí se ha guardado montaña en zona, pues me cargas montaña. Si he hecho clic en playa, pues se ha guardado playa en zona, pues me cargas la playa. Así que como ya he guardado todos los cambios, si me voy al navegador, pues no me sale absolutamente nada. Y si le doy a actualizar o F5, tampoco. Curioso, ¿no? He guardado todo aquí. Voy a dar File. Sí, está todo guardado. ¿Y por qué no me carga? Bueno, vamos a abrir con F12. Y aquí me dice... Ah, mira, monataña is not defined, efectivamente. Yo, como siempre, intento escribir lo menos posible, porque a medida que pasan los años escribo peor. Y he puesto monataña en algún lugar, cuando debía ser montaña. ¿Eso dónde lo habré puesto? Pues seguramente aquí en el JSON, ¿no? Es decir, aquí, efectivamente, he puesto monataña. Y os habréis dado cuenta. Montaña, hombre. Guardamos cambios después de corregir este error. Vamos a darle aquí F5 y ahora sí, voy a cerrar con F12 el panel.
A ver, F5 lo ha corregido él solito. Me ha salido la imagen distorsionada como si no tuviese dimensiones, ¿verdad? Y luego pues le he vuelto a dar F5 y ya carga bien, ¿no? Es decir, le doy a actualizar. Ya ha tardado un poquito en refrescar la caché del navegador. Bien, las zonas interactivas están. Lo que pasa es que le he dado valores así un poco aleatorios y son como dos líneas rojas. ¿Qué tengo que hacer? Pues corregir esto. Corregir aquí estas zonas interactivas. Entonces nos vamos a ir aquí a las zonas interactivas y le vamos a dar valores diferentes para construirlas. Por ejemplo, vale, X15 pero Y0 no. Vamos a hacer que comience un poquito más abajo, 15 pero con los 2 puntos. Recordar que esto está trabajando en porcentajes, se lo dijimos aquí a la hora de construir el stylet. Aquí le hemos dicho que trabaja en porcentajes. Así que a un 15%, a un 15%. El ancho, vamos a decirle que sea, por ejemplo, un 10% y el alto un 10%. Recordar que la imagen también está modificada, la escena. El tamaño de la escena está modificado, está paisado. Lo dividimos entre dos, si recordáis. Aquí vamos a decirle 60. Vamos a decirle, por ejemplo, aquí 20. Y aquí vamos a decirle 10, 10. Por ejemplo, 10, 10. Hecho esto, guardo cambios y a ver qué he hecho con estos valores. Aquí F5. Bueno, pues ya tenemos aquí las líneas. ¿Por qué no me pone el alto? Las zonas interactivas están. Fíjate cómo el ratón se transforma en mano. Pero algo se me está pasando porque no estoy construyendo rectángulos, estoy construyendo líneas. Y el error tiene que estar en la construcción del componente aquí en el stylet, ¿no? Entonces, XY, width, ancho y... ¡Ay, el height este, imbécil! Perdón. Las propiedades mías se llaman ancho. Esto pasa por hablar a la vez que codificas, ¿no? Ancho y alto. Entonces, el ancho lo he escrito bien, pero el alto lo he puesto en inglés, así sin querer, height, ¿no? Estaba aquí con la propiedad, no es height, es alto, por eso no tienen altura las zonas interactivas. Entonces, alto. Guardo cambios, vuelvo de nuevo. Ahora sí, estas son las zonas interactivas que quería crear, ¿no? Tienen este tamaño porque a su vez el tamaño de la escena lo hemos modificado anteriormente, en el vídeo anterior. Bueno, si os fijáis, con cursor pointer, el puntero del ratón se transforma en una mano y ya tenemos zonas interactivas. Vamos a ver si funciona. Si yo hago clic aquí, me tiene que navegar hacia otra escena construida en el JSON con esta imagen cargada como fondo. Y efectivamente así es, y con la descripción de esta escena. O sea, lo hemos hecho bien. Claro, como esto es una aplicación React, es una single page, pues no hemos ido a otra página, nos encontramos en la misma, con lo cual no puedo utilizar los botones del navegador para volver hacia atrás. Para volver hacia atrás, pues en este caso vamos a darle a actualizar. ¿Podríamos haber creado un botón para ir hacia atrás, navegar hacia atrás a la escena anterior? Sí. Bueno, si queréis en el próximo vídeo lo hacemos, ¿no? Y aquí, vamos a ver si funciona esta, perfecta. La descripción, la montaña y la tercera escena. Perfecto, pues funciona. Así que de esta forma construimos escenas en React, cargamos los componentes y navegamos entre las diferentes escenas utilizando doors, las zonas interactivas. Bien, pues nada más. Vamos a dejar de momento este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual pildorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.